Sí. ¿Quién empieza? Pues empiezo yo. Pues a mí me la ha cambiado radicalmente, porque claro, yo no hacía ni un año que me había mudado de Alicante a Madrid o sea, hablamos de octubre del 94 y en verano del 95 estábamos rodando pues, la peli que me cambió la vida, básicamente. O sea que... A mí me cambió también bastante porque, aunque yo ya llevaba muchos años haciendo cine, pero estaba siempre como luchando un poco con la niña de Misterio de la Colmena y de Criacuervos, y de pronto pasé a ser la chica de Tesis. Entonces ya para mí también, y como actriz, que ya mi trabajo de referencia fuera un trabajo ya de adulta, que ya no era de una niña de 6 años, pues era para mí muy importante y cambió mucho mi carrera también, porque bueno, con el éxito de la película, pues yo creo que a todos nos cambió para bien. Sí, yo creo que es una película muy importante en nuestras carreras, en la carrera de Alejandro, en el cine español y en el cine internacional, diría, porque estamos aquí 30 años después hablando de ella. Eso no sucede con todas las películas, y porque cualquier país del mundo al que viajo hay gente que se acerca a decirme que se dedica, no solo que son aficionados al cine, sino que se dedican al cine porque vieron esta película de jóvenes, ¿no? Y es una película que se ha proyectado en muchísimas escuelas de cine en muchos países, y es un referente para aficionados y para cineastas también. ¿Cómo lo hemos vivido? Pues Sí. como él dice, con mucho orgullo también, y ha sido algo muy bonito. Antes estábamos comentando precisamente Hay una los dos. anécdota muy buena, porque hemos coincidido Hemos coincidido ahora mismo en una serie, él y yo. Y él ya había trabajado en la anterior temporada y repetía. Y yo era nueva, entonces el director le dijo a Eduardo, va a estar Ana, y entonces cambió el nombre y yo me llamo Ángela en la me dijo serie. todo emocionado, va a estar Ana Torrero Porque en la él era serie. fan. Y le voy a poner Ángela. Le voy a poner Ángela, tiene que llamarse Ángela. Y entonces le cambió el nombre a Ángela por Tesis, porque él era fan. Es una película sí. de la que... Ha marcado a mucha gente, y es verdad lo que él dice, la cantidad de gente que en los rodajes y directores te dicen, yo me dedico al cine por Tesis. Y gente muy joven además también, que no solamente gente ya más o menos de nuestra edad que la vio en su día, sino gente muy joven que están empezando en esto, que de pronto es como cuando caen, hostia, tú eres el de Tesis, entonces sí. Pero siempre es como un orgullo. El thriller no era un género habitual en el cine español, No. y si lo era, eran minoritario, películas que no trascendían, no eran conocidas. Veníamos de un cine aparte del boom de la transición y de esa revolución que sucedió con el destape en el cine español y en todas las artes. Veníamos de un cine mucho más literario, mucho más de Gonzalo Suárez, de Gutiérrez Aragón. Era un gran cine, pero era un cine que mamaba de la literatura, y que era un cine donde la cámara no tenía un lenguaje propio para ser efectivo y para transmitir y conectar con el público joven. Y sí que hubo una generación. Lo que pasa es que Tesis se ha convertido hoy en el referente o en la punta del iceberg, pero había una serie de directores nuevos como Bajo Ulloa, Sí. como Medem, como Alex de la Iglesia, como Enrique Urbizu. Había una serie de directores que estaban haciendo un cine nuevo, y ahí desembarca Amenábar como un thriller que pega un pelotazo tremendo, y que hoy día se habla de Tesis como la película que lo cambió todo. No es solo Tesis, sino que es toda una nueva generación de cine que de repente entendía que el cine tenía que conectar con el público y tenía que hacerte vibrar. Y además creo que el acierto de Tesis es que no solo es un thriller muy bien construido, que a día de hoy sigue funcionando el suspense, sino que además habla de cosas importantes, como es el trato de la violencia en los medios de comunicación, de las snuff movies en aquel día, y desde aquella primera secuencia donde el personaje de Ángela va por los andenes de metro tapándose la cara porque le dicen que ha sucedido un atropello y que no miren a la vía, pero el personaje de ella no resiste más y se acerca a ver, ¿no? Y te resumía en una sola secuencia introductoria toda la película, ¿no? Hasta dónde somos capaces de ver, que es un tema que gira a lo largo de la película. Es decir, no solo era un thriller efectivo y de suspense que a día de hoy sigue funcionando, sino que hablaba de otras cosas, y es una película que impactó muchísimo en ese sentido, en cuanto a
al uso que hacen en las redes sociales y en los medios de comunicación de la violencia, sigue estando de plena actualidad. Totalmente, totalmente. Y los clickbaits y cómo te ponen en un titular una cosa exagerada y morbosa y luego la noticia no tiene que ver con eso. Eso tiene que ver con el uso de la violencia en los medios de comunicación. Claro, la diferencia con la película es que, claro, hace 30 años no existían los teléfonos móviles, entonces la película habla sobre todo con el cine y con la televisión. Por ejemplo, la última imagen de Tesis es la presentadora de la televisión diciendo que van a poner unas, o sea, después de todo lo que ha sucedido, van a poner unas imágenes que entonces advierten para que cada uno decida si quiere. Entonces la cuestión es si yo te las pongo y tú decides si las quieres ver o no. Eso pasaba solamente en los televisores de cada uno, ahora no, ahora lo tienes en el bolsillo y lo tienes y es absolutamente accesible. Entonces, es verdad que está como, o sea, el mensaje sigue estando vigente. Sí, tecnológicamente es otro mundo, Sí. No hay móviles, utilizamos VHS, un chaval de 18 años hoy, pues hay cosas que no sabe ni cómo se usaba, ¿no? Como que es esa cosa que metes en una caja, ¿qué es eso? O sea, pero yo creo que sí que... Pero el suspense, el thriller, funciona está muy bien. Porque yo creo que Alejandro hace un thriller que, aunque fue novedoso en España, en realidad fue un thriller clásico, un thriller con los parámetros y las reglas del thriller. Entonces eso se sigue manteniendo, eso es un thriller a fin de cuentas, con un suspense y con una técnica y con un ritmo y una serie de claves que están ahí. Entonces yo creo que se mantiene. De hecho, por ejemplo, mi hija, que tiene 17 años, pues todos sus amigos ya la han visto y a mí no todas mis películas le gustan, pero estas se enganchan. Sí, y algunas gusta producciones que hemos hecho, sí. hay gente joven que se engancha a la película, Sí, gente sí, que no sí. tiene ni idea, ni que está viendo un aniversario o una película que fue épica, no, la ve por primera vez y se engancha a la trama. No sé, yo una de las que más me parecen como más especiales de la peli es la escena de los túneles, por ejemplo. O sea, creo que más que nada por la, de repente como la pequeña historia que de pronto se desarrolla dentro de una historia El cuento. grande, ¿no? El La del cuento. cuento. Una cosa es a lo mejor a las que les tenemos más cariño, o las que no. Y otras cosas, para mí, por ejemplo, creo que todo el mundo siempre es, me llamo Ángela, me van a matar. O sea, es que es el momento como que todo el mundo que impacta a la gente, porque además Sí, pero toda tampoco se película te lleva conocía ahí. ese tipo de historia, ni ese tipo de snap movies, ni nada, y luego pues ese plano y esa situación a dónde te lleva. Entonces, siempre es como... Pero es verdad que luego hay escenas, la del túnel fue muy bonita. Además la música Pero cambia, también, sí. todo, ¿sabes? Tiene un momento de... Fue muy especial. Como muy porque, onírico. sí. A mí me habla mucho de la Facultad de Ciencias de la Información. Claro. Hay gente que entra y le da miedo por la persecución aquella que había. Pero mira, te voy a dar un ejemplo. Hoy hemos colgado en el tren una foto de los tres y para que veas el efecto que tiene, hacemos una broma con Ángela y Bosco. Ni siquiera decimos Tesis, ponemos una foto de los tres ahora, que somos los padres de los personajes. Y la gente empieza a poner frases de la película. O sea, la gente se sabe la película de memoria. Ahí puedes ver cómo todavía se saben frases, ¿no? De te has enamorado del malo, imbécil, cosas así, ¿no? De ese tipo de frases que siguen recordando. A ver, yo qué te voy a decir, yo no podía compararlo con nadie porque yo nunca había trabajado con nadie, pero aún así a mí me parecía un tipo muy meticuloso, un tipo porque yo ensayé desde la primera hasta la última frase que digo o cada gesto que tengo a lo largo de toda la peli con él, porque obviamente era el que menos experiencia tenía, o sea, de mí es que no se fiaba directamente. Entonces, bueno, estuvimos ensayando. Yo recuerdo aparte un día, precisamente ensayando lo de los túneles, en el que Alejandro hacía de Ángela. Entonces él me ponía él ponía en el CD, ponía como, puso la banda sonora de Alien, la de James Cameron, la segunda, dice, esto se parece, no es igual, pero se va a parecer un poco a... Entonces poníamos mantas y tal para hacer oscuro toda la casa, y con una vela, pasillo para arriba, pasillo para abajo, o ensayando el texto, o sea, ni más ni menos.
O sea, a ese nivel estuvimos ensayando toda la peli. Entonces, bueno, para mí fue, o sea, con pocos directores que he vuelto a trabajar que a ese nivel de meticulosidad a la hora de ensayar. Yo tenía, bueno, es que nadie, o bueno, yo desde luego no tenía experiencia en este tipo de películas y claro, venía de otro tipo de cine y de preparación y de estudios y de cosas y le hacía muchas preguntas, como dice Fele. Dice, yo veía que Ana hacía muchas preguntas y pensaba, pues debe ser que los actores hacen muchas preguntas. Pero claro, Alejandro me miraba, no me contestaba, era como, pero entonces yo, ¿por qué vuelvo? ¿Por qué voy? ¿Yo qué creo Y me decía él, tú entras, das un portazo, miras para allá, porque él tenía todo el montaje hecho en la cabeza y el ritmo. Y entonces yo me di cuenta que y la música todo, y la entonación de una frase, porque sabía en qué momento iba, cómo cortaba. No, es que esta frase me parece que no la he dicho con suficiente. Da igual, si esa frase va en una mano tuya, o sea, lo tenía. Entonces, claro, al principio me creó un poco de duda, pero yo creo que en cuanto empezamos a rodar, todo el equipo técnico, que sí que tenía mucha experiencia también, o sea, ahí sí se rodeó de un equipo con mucha experiencia, nos dimos cuenta que no era un talento normal, que sabía perfectamente lo que quería y que estábamos en buenas manos. Y que ahí había un director importante y que teníamos que confiar y así fue. Yo creo que desde el primer día dijimos, bueno, él sabe, él que nos diga, porque sabe muy bien lo que quiere. Para Amenábar la música es fundamental, la compone él. Cuando él escribe este guión tiene 22 años y él empieza a preparar la película, la dirección, el montaje, la música, el sonido. Y lo que decía Ana es tal cual. Hay planos que él rodaba y lo cortaba porque no podía perder más tiempo, porque tenía que rodar otros planos y no quería gastar película. Y porque él tenía claro que ese plano, cuando la panorámica estaba aquí, ahí iba a cortar con otro plano. Y además entraba la música en ese momento y además había un efecto de sonido. Y si tú decías, pero esta frase dice, no, no te preocupes, ahí entra la música. Entonces tú dímela para que ella... Entonces, claro, te daba unas notas que no son de director, de actores, era director técnico, porque te estaba diciendo, pero que te daba una idea de cómo tenía pensada la película, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo a Xavier Elorriaga, que tenía más años que nosotros de experiencia de los que nosotros teníamos de vida. Y Xavier Elorriaga, que era el profesor y está hablando con los alumnos, en un momento determinado él decía, ¿qué es el cine? Y decía, ¡corten! Se acercaba a Alejandro y le dice, Xavier, esta frase dímela con más empaque. Y Xavier se quedaba así, ¿vale? ¿Qué es el cine? Y dice, no, corten. No, Javier, esta frase quiero que me la digas hacia abajo, quiero que me digas ¿qué es el cine? Y es que la voy a poner en el tráiler, le dicen. Y entonces, sin darse cuenta, le está dando una nota magnífica, porque si la pones en el tráiler, obviamente tiene que ir enmarcada y tiene que ser una frase contundente, no puede ser una frase casual porque va a ir en el tráiler de la película. Pero fijaros hasta qué límite el director Amenábar tenía claro también la edición del tráiler, ¿no? Sí, me acabo de acordar de cuando el momento en el que... Hostia, es que era eso. El momento en el que cuando estás con él en el garaje al final, que cuando se va la luz y subes a por velas. Entonces hay un plano que tú te acercas, abres el plano de lado, abres la puerta del armario, coges las velas y cuando se cierra hay una sombra y hace eso. Y entonces era como, no, que... Y entonces cuando cerraba yo tenía que como abalanzarme. No, tiene que ser como más, porque tiene que hacer y hacía todo el rato eso, el y digo, es la nota y efectivamente, luego en el montaje él metía un ahí, claro, lo tenía súper claro, o sea, con los efectos de sonido y todo. Bueno, y en ese caso porque es un efecto técnico que tiene que ver con el género de terror, que hay un tío que está de perfil y en cuanto se aparta hay otra persona. En cuanto cierras la puerta del armario, ya está ahí el otro. Pero él tenía un altísimo sentido del ritmo, tenía el montaje, la edición, el corte en la cabeza, por supuesto el efecto de sonido y la música. Con lo cual, no solo los actores, sino Hans Burma, el director de foto, Walter Prieto, ayudante de dirección, Goldstein y Steinbeck en sonido, Emiliano Tegui, que era el director de producción, y sobrino de Emiliano Piedra, Paca Almenara en el maquillaje. Todos llevaban 25 años en la industria y todos asistían perplejos a la dirección de este niño que no levantó la voz ni una vez, ni jamás hubo un grito en rodaje, sino que él simplemente transmitía el plano exacto que quería y todo el mundo
lo hacía, sin rechistar y sin dudar y sin discutir.